En este video vamos a estudiar los dos aspectos fundamentales de la medicina tradicional china, que son la fisiología y la anatomía. Dentro del concepto de la fisiología, que para la medicina occidental es la fisiología humana, o sea, el funcionamiento de los órganos, vamos a estudiar y lo vamos a llamar como diagnóstico energético, donde vamos a comprender la fisiología, la patología de la medicina tradicional china. Y dentro de la anatomía vamos a estudiar los planos energéticos y los canales energéticos juntos con sus puntos de aplicación que forman parte de una materia que es la anatomía acupuntural. Estos dos van a ser los pilares fundamentales de este primer nivel de desarrollo dentro de la medicina tradicional china. Dentro del diagnóstico energético vamos a estudiar en un principio los aspectos yin-yang, las tres joyas, los 5 elementos, los sang-fu, los factores etiológicos y los cuadros de desarmonía. Dentro de los aspectos yin-yang tenemos todas las características tanto de la naturaleza como del ser humano en los que podrían clasificarse en el aspecto yin-yang. Por ejemplo, cuando una persona tiene tendencia al exceso de calor, es una persona con tendencia yang. Cuando una persona tiene tendencia a ser friolenta, es una persona con aspectos yin. De allí clasificamos tanto los aspectos vinculados con la salud como la enfermedad a los factores yin-yang, porque en la medicina tradicional china se dice que la enfermedad ocurre como consecuencia del desbalance o la desarmonía de los aspectos energéticos yin-yang. Como segundo punto de estudio vamos a encontrarnos con las tres joyas. Las tres joyas forman parte de un elemento clave dentro del estudio de la medicina tradicional china, y allí se estudian el Qi o la energía vital, el Qing o la energía ancestral y el Shen o el espíritu o la conciencia. Estos tres elementos forman los pilares fundamentales para la comprensión del funcionamiento del organismo, tanto en la salud como en la enfermedad. Luego tenemos el estudio de los 5 elementos. Los 5 elementos es otra variación dentro del aspecto de las energías yin-yang, de cómo fluye la naturaleza en 5 movimientos o 5 factores en los que el despliegue de las energías se va manifestando. Por ejemplo, cuando tenemos un aspecto yang en el máximo momento del verano, tenemos mucho calor. Eso representa el máximo yang. Luego del máximo yang empieza a venir el yin. El yin no aparece de golpe con el invierno, sino que empieza a aparecer con el otoño. El otoño representa, para la medicina tradicional china, el metal. El fuego representa, para la medicina tradicional china, el verano. Por lo cual, luego del otoño, donde empieza a aparecer el frío, aparece el invierno. En el invierno aparece la máxima energía yin. De ahí que tenemos el agua como representante de la máxima energía yin en el invierno. Luego, en la aparición del verano, no tenemos un movimiento directo del frío hacia el calor, sino que aparece un clima intermedio, que es la primavera. La primavera, con su calor creciente, representa la energía de la madera. De allí tenemos la conformación de la madera, el fuego, el agua y el metal. Y el quinto elemento, que es la tierra, representa al periodo húmedo de fines de verano, que ocurre en general en todos los lugares, donde con toda esta conformación tenemos los 5 elementos: madera, fuego, tierra, metal y agua, que representan los 5 elementos. Hay una serie de leyes que representan el funcionamiento de estos 5 elementos que se relacionan con toda la naturaleza humana y con toda la naturaleza macrocósmica. Dentro de la naturaleza humana tenemos el funcionamiento de los órganos, por eso es importante conocer sus leyes y funciones. Dentro de la ley de generación tenemos que la madera genera el fuego genera la tierra genera el metal al agua y el agua genera la madera.
A su vez, hay una serie de leyes también que rigen esta ley de generación. En la ley de generación, cuando hay mucha generación, puede haber exceso de uno de los elementos, por lo cual hay siempre una ley de control. La ley de control dice que hay una regulación de la ley de generación, por lo cual, cuando se generan muchos elementos de un material, la ley de control regula esa generación. Por ejemplo, la madera regula o controla a la tierra regula o controla al agua, el agua regula o controla al fuego, el fuego regula o controla al metal y el metal regula o controla a la madera. De aquí esta ley de generación y dominancia o control son las leyes que están relacionadas con el universo y están relacionadas con el ser humano. El exceso de funcionamiento, la alteración de funcionamiento de estas leyes genera enfermedad. A su vez también hay algunos principios o características o leyes más de funcionamiento dentro de la patología que lo vamos a ir estudiando en el material teórico. Pero básicamente este es el funcionamiento energético de los 5 elementos y es importante conocerlo profundamente. Luego vamos a estudiar también lo que llamamos los Zhang-Fu. Los Zhang-Fu representan los órganos y las vísceras. Dentro del estudio de los órganos y las vísceras vamos a comprender su fisiología energética, o sea, su funcionamiento energético, que están relacionados no solo con el órgano en sí mismo, como lo van a estudiar en el material teórico, sino también cuando decimos hígado, por ejemplo, estamos hablando de una parte del sistema nervioso, por ejemplo, el núcleo rojo, la sustancia reticular, que están vinculados con la expresión del movimiento. También cuando hablamos de hígado vamos a hablar de zonas, por ejemplo, vinculadas a las bases, a las venas de las piernas. También, a su vez, cuando hablemos de hígado vamos a hablar de los músculos de la zona cervical del cuerpo, de los ojos y de otras partes, por lo cual, cuando nombramos la palabra hígado, pulmón, riñones, corazón, no solo nos referimos al órgano que anatómicamente conocemos bajo la medicina occidental, sino que abarca una serie de funciones, características y estructuras anatómicas que funcionalmente se los podría agrupar dentro de esa gran característica que llamamos hígado, pulmón, corazón o riñón. Posteriormente vamos a introducirnos en el estudio de los factores etiológicos, donde vamos a comprender las causas de la enfermedad. Dentro del estudio de las causas de la enfermedad hay factores externos o factores climáticos fundamentalmente que interfieren en la salud y que generan alteraciones importantes. Luego hay factores internos que están relacionados con lo emocional y las alteraciones emocionales, como los factores externos vinculados a los factores etiológicos, están relacionados con el funcionamiento de cada uno de los órganos, por lo cual la asociación de aspectos emocionales y factores climáticos externos al funcionamiento de los órganos es vital, porque esto nos permite comprender cuál es el órgano que está débil para fortalecerlo y sanarlo. A su vez hay otros factores que no son ni externos ni internos, como son la actividad física, la actividad laboral, la alimentación, accidentes y otros más, que también pueden generar un desequilibrio en la armonía del funcionamiento corporal. Y lo último que vamos a estudiar dentro del diagnóstico energético son los cuadros de desarmonía, que nos hablan de la división en 8 elementos polares que nos van a dar la idea y la profundidad del proceso de la enfermedad. Por lo cual esto nos sirve como para comprender cabalmente cómo la desarmonía energética ocurre en el cuerpo y en la mente.